Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio a la vanguardia del pensamiento y de la ciencia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? Ahora sí vamos a ver un reto para el pensamiento. Así es, Kelly, se trata de verdad de un reto, el reto de la ciencia y de la ingeniería que está detrás de una simple búsqueda de información en Internet. Es prácticamente como encontrar una aguja en un pajar. Pepe Gordon conversa con Ricardo Blanco, vicepresidente de investigación de YouTube para Europa y América Latina, y con Ben Gómez, doctor en Ciencias de Computación por la Universidad de California en Berkeley y uno de los 8 ingenieros distinguidos de Google en el desarrollo de máquinas de búsqueda de información. Ricardo Blanco, muchas gracias por estar aquí en La Oveja Eléctrica. No, muchas gracias a ti, Pepe, por la invitación. Oye, Ricardo, fíjate que cuando hablamos de las búsquedas en Internet, estamos hablando de que hay 234,000 millones de sitios en Internet contados hasta el diciembre del 2009. Y esto quiere decir que debe de haber una ciencia, una tecnología muy interesante para realizar esto que para nosotros es muy simple, como poner una palabra, poner búsqueda y encontrar los resultados. Hablemos un poco de la ciencia que está detrás de cada búsqueda. Por supuesto, es justo el gran detalle de hacerle a todo el mundo como la parte funcional, la parte en la que realmente pueden poner una palabra y encontrar lo que quieren dentro de toda esta cantidad de información que decías, ¿no? Y es mucho lo que hablamos nosotros Como internamente. una aguja en un pajar, ¿no? Es agarrar y sacar la aguja del pajar, pero realmente tienes muchas agujas. Y hay agujas que acomodan a diferentes gustos, a diferentes personas. Tal vez unos buscaban la aguja para coser un saco y alguien buscaba algo más para un calcetín. Y eso también es algo importante porque tiene que ver con esto. La experiencia final es, meto una búsqueda, saco de esta información. Todo lo que hay detrás es una serie de algoritmos. Algoritmos son reglas del juego, ¿no? Procesos, pasos. Es una serie de variables, ¿no?, que estamos teniendo. Entonces tomo en consideración la variable de la información que tú has buscado en tu historia, a lo largo de tu historia dentro de Google. Tomo en cuenta todas las páginas que hablan tal vez del mismo tema. Y esto es, igual y todavía yéndonos más atrás, es pensar como en un robotito. Pensemos así como, que no es un robot, pero pensamos como un robot que entra a Internet, que Internet son estos miles de servidores esparcidos por todo el mundo, son computadoras en todo el mundo que guardan información, pero esa información no está guardada como si la computadora estaba apagada, sino que la computadora está prendida y cualquiera puede entrar a esa computadora y sacar la información que está compartiendo con el mundo. Entonces lo que hace, para que no tenga que ir una personita a buscar lo que hay en cada computadora, se tira un robotito, pensemos, y entra y lee tu página. Y entonces mucho de lo que parecería como cuando íbamos a la biblioteca, el famoso cajón donde tienen las fichas, ¿no? Lo que hace el robot es decir, bueno, este sitio se trata de libros. Entonces, ¿qué libros tiene? ¿Cuáles son los textos? ¿Qué es lo que habla de estos libros? Y se hace una indexación. Y está buscando prácticamente en todos los servidores y computadoras, bueno, no en todos, pero sí en una muestra significativa de servidores. ¿Cómo se maneja esa muestra? Número uno, y es muy importante que lo preguntes porque como que a veces da miedo, ¿no? Se mete a todas las computadoras. Sí. Y no, tiene que estar justamente en este tipo más bien como de sitios que están disponibles y abiertos para la gente. De todas, si no quisieras que se indexara, hay unos códigos que el webmaster o el que hace la página conoce, o si no está en el centro de webmasters, pero es decirle, no entres bot. Y entonces lo primero que hace el bot es tocar la puerta y si te dicen no entres, no entra y no lo puede indexar. Entonces, ya una vez que te dieron el acceso, es medir la cantidad de páginas que hay detrás de un sitio. Sabemos que cuando estamos navegando entramos a un sitio y ese sitio adentro tiene otro pequeño sitio, otra vez otro, y luego te lleva a la zona de videos y luego a la de pregúntanos. Entonces toda esa información la guarda y la lleva y la mete en su archivero, ¿no? Y pone ahí su etiquetita de este sitio tiene esta información. Y así va haciendo con cada uno de los sitios. Indexar la información es un proceso fascinante. Si yo tengo que buscar las palabras la oveja eléctrica en Internet, necesito tener estas palabras en un índice para que las pueda localizar en otras computadoras o servidores. Si concuerda, entonces podemos extraer la información en donde aparecen estos términos. Lo interesante, Pepe, es que la información nos puede venir en forma de videos, música, blogs, twitters, Tumblr, Flickr, revistas y periódicos. Uno de los avances más recientes, me decía Ricardo Blanco, permite indexar el audio de un video en YouTube, convertirlo en palabras mediante una tecnología de reconocimiento de voz y con esas palabras localizar específicamente la parte del video
en donde, por ejemplo, Borges habla de la inmortalidad, aunque ese no haya sido el título de una de sus conferencias filmadas. Eso realmente es encontrar una aguja en un pajar. ¿Cuál sería el gran sueño de un ingeniero en términos de una máquina que encuentra toda la información? En Buenos Aires, Pepe Gordon rescató las palabras de Ben Gómez, uno de los ingenieros más distinguidos de Google. Well, the ultimate search engine, somebody at Google used to say, was the Star Trek computer, where I go to the computer and say, is there intelligent life down there on the planet? But I actually think it's actually even fancier than that, because what I think would happen is that you go on the deck of Star Trek, and without you even asking, it says there is hostile life on the planet, and their torpedoes are aimed at you. So even before you have the question, it has an answer for you. It was bearing 127 Mark 9, but I've lost it now. Mr. Scott, I'll need all the speed you can deliver. Keep at it until we begin to shake apart. Kirk out. I believe I know where it's going. It has changed course before to mislead us, Captain. Logic would dictate. No. I'm playing intuition. Star Trek se quedó corto con la información que necesitamos de los extraterrestres. Más adelante seguiremos hablando de la información que necesitamos los terrestres en nuestras búsquedas en Internet. Así es, Pepe, pero antes del corte vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros y los supersabios mexicanos del siglo XXI. ¿Se acuerda usted de los balines que giran dentro de los valeros tradicionales? Pues esa realidad está cambiando. Veamos cómo adquieren otra fisonomía en el siglo XXI. En esta ocasión nos encontramos con el investigador e inventor Ildefonso Hernández. ¿En qué consiste el rodamiento? Un rodamiento es un valero que normalmente le decimos. Yo diseñé este rodamiento que es autoalineable, de tal manera que puede variar su posición o su alineación, el anillo interno del anillo externo. Y este no requiere de ninguna manera jaula o soporte de elementos rodantes. Se compone de anillo externo, anillo interno y elementos rodantes exclusivamente. Se adapta a la situación y prácticamente se puede hacer en cualquier taller. Pues bien, aquí les hemos presentado un invento más de los supersabios del siglo XXI. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el reto de cómo buscar una aguja en el pajar de Internet. ¿Cuál es la ingeniería detrás de esta hazaña? Pepe Gordon conversa con Ricardo Blanco, vicepresidente de investigación de YouTube para Europa y América Latina, sobre cómo adivinan los buscadores de Internet la información que realmente necesitamos y qué tendencias de la sociedad revelan nuestras búsquedas. Pero a mí lo que me parece extraordinario es que tú poniendo la búsqueda de una palabra en un buscador puedas encontrar el video en donde aparece esa palabra o ese concepto o ese término, y el problema al final de cuentas va a ser cómo manejar cada vez más contextos y significados, porque realmente el problema que estamos viendo en estas búsquedas es un problema de inteligencia artificial. ¿Cómo traduzco de una lengua a otra lengua? Que eso es también parte de lo que se está jugando ahora en los servidores de Internet y en estas búsquedas, pero ¿cómo encontrar lo que verdaderamente es relevante para mí? Están jugando cada vez más a contextos, ¿no? A tratar de adivinar lo que piensa el buscador. Como para entenderlo, nosotros estamos dejando huellas en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Simplemente el transcurso a través de la oficina aquí, si lo viéramos ya con un GPS y sobre un mapa, es información, es una huella y es un dato que estoy yo dejando. Entonces, si empezamos a juntar todos los datos que hacemos, desde cómo hago una búsqueda, cómo hago un traslado, de qué forma estoy utilizando un buscador, todo eso, hay ciertas variables que podemos identificar que son relevantes, ¿no? Que son muy importantes para tomar en cuenta. Obviamente no vas a tomar todo lo que pasa cuando alguien está haciendo una búsqueda y seguramente podrá estar el hecho de, no, fallamos porque estuvo mucho tiempo dentro del buscador. Nadie estaba ahí como para decir, sí, claro, le habló su tía y le dijo que el café estaba listo.
¿no? Pero son de estos tipos de variables que hay que identificar numéricamente, porque siempre tiene que ser un valor agregado, nunca una IP única. O una dirección. Una dirección, una computadora única, sino realmente recopilar todos estos datos que en Internet siguen siendo números y es muy fácil medir, y entender cuáles son las constantes en ese sentido, y de ahí agarrar y decir cómo lo podemos mejorar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el contexto que está buscando? Tal vez justamente entender ¿cómo le haríamos para que una computadora entendiera que estamos en época bicentenario? Cuando buscas ahora sí a alguien de independencia o revolución en toda América Latina, te empiezan a salir este tipo de contextos de bicentenario. ¿Por qué? Porque ya también hay una serie de búsquedas que te están hablando de que está pasando este tipo de evento en esta locación. Entonces empiezas a juntar las variables para saber qué es lo más relevante en el contexto que se está viviendo. Fíjate que aquí hablamos de temas muy interesantes de las tendencias que se pueden percibir a través de las búsquedas de Internet. Leía creo que una estadística de que más o menos en Google tenemos 1.000 millones de personas que consultan diariamente Internet, y ahí hay una serie de datos que te van dando tendencias de lo que estamos, aquello en lo que estamos interesados en estos días, y es un pulso de lo que está ocurriendo sin que tengas que pagar una encuesta. Me parece muy interesante un producto que ustedes tienen que se llama Google Insight. Háblanos un poco de eso, porque realmente me parece fascinante el concepto. Sí, qué bueno que lo trajiste, porque la forma en que pensamos es, obviamente en la información no nos la quedamos nosotros, también hay que compartirla. Y entonces salió Google Insights for Search, que lo que hace es compartir cuáles son las cosas que se están buscando. Entonces, tiene 3 líneas diferentes, puedes escogerlo por región, por tiempo o por términos de búsqueda. Digamos que queremos saber que una búsqueda, alguna que se nos ocurra. Bueno, la de la gripa, ¿Sí? ¿no? Eso fue tal vez seminal para que surgiera este proyecto. Sí, que esa es una evolución justamente más bien de Insights para llevarlo a lo que se llama hoy, que tenemos que el grupo, digamos, el brazo ONG de Google, o más bien la organización no lucrativa de Google, que se llama google.org, empezó a identificar este tipo de cosas, los ingenieros que trabajan ahí, que tienen se empezaron a dar cuenta que había regiones. Que había regiones que estaban buscando, pero no es buscar gripa, ¿no? sino Sí. más bien síntomas. Y entonces esos lugares donde se estaban buscando esos síntomas, de manera agregada, te dicen que hay un foco rojo. Y ese foco rojo se puede poner en un mapa, porque cada región tiene un número distinto para conectarse. Digamos que se separa por ciudades o por estados, etc. Y de ahí puedes empezar a identificar justamente los focos de brote de estas cosas. Obviamente eso se tiene que comparar con información oficial y estadísticas oficiales, pero vimos que era una tendencia muy similar. Entonces, a partir de ahí, pues justamente sale Flu Trends, que ya es uno específico. Entras a Flu Trends o buscas Flu Trends y puedes ver solo lo de gripe, ¿no? Por el otro lado, puedes también hacerlo de casi todos los términos. Obviamente depende de la cantidad de búsquedas que se han hecho sobre ese término, si toda la información está disponible o no. Pero, digamos, si hiciéramos una búsqueda nada más, alguna actriz o algún cantante, te aparecería puedes escoger, digamos, quiero saber cuántas búsquedas se han hecho sobre Luis Miguel, sobre Luis Miguel, sobre los del Beatles. 2004 hasta la fecha, a nivel mundial. Y entonces te va a aparecer un mapa donde te va a aparecer puntos con más color, los lugares donde más lo han buscado, los países que más lo han buscado. Te va a aparecer, puedes escoger si quieres que te aparezcan noticias relacionadas para que puedas ver por qué los picos estaban. Puedes ver las búsquedas relacionadas, entonces tal vez tenías a este cantante y te aparecían 4 cantantes tal vez del mismo país o que estaban más o menos cantaban lo mismo como búsquedas relacionadas. Entonces puedes ver como fácilmente de manera gráfica parte de todas las variables que estamos tomando en cuenta. Pues con estas herramientas, los políticos no nos podrán mentir tan fácilmente sobre su supuesta popularidad. Nuestras búsquedas hablan. Seguiremos conversando sobre lo que quiere decir tener una especie de biblioteca universal en una computadora o en un teléfono celular, pero antes vamos a la sección El Performance de la Ciencia con nuestra compañera Kelly Aro. Pues Kelly, el día de hoy hemos estado hablando de algoritmos. Un algoritmo es una especie de receta de cocina, una serie de pasos que necesitamos llevar a cabo para obtener una determinada información. Este es un proceso esencial
en una búsqueda en Internet. Hablemos de los algoritmos aritméticos como retos para el pensamiento que nos vas a poner el día de hoy, ¿no? Así es, Pepe. Justamente el día de hoy, utilizando únicamente 4 cuatros. 4 cuatros. 4 cuatros y operaciones sencillas, vamos a sacar otros números. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 4 cuatros y vamos a sacar el 1. Entonces es 4 menos 4 es 0. Más 4 entre 4. 1, aquí tenemos el 1. Ahora vamos a sacar el 3. Voy a borrar esto y ahora tenemos 4 por 4, 16. Menos 4, 12. Entre 4 y tenemos justamente el 3. Y ahora los invito a todo el público a que en el muro de Facebook tenemos el grupo de la Oveja Eléctrica y que ahí suban el resto de las operaciones. Saquen el 2, el 5, el 7, el 9. Todas son posibles utilizando únicamente 4 cuatros y esas operaciones. Un reto para nuestro cerebro. Muchísimas gracias, Kelly. Y bueno, estamos justamente ante el reto de los pasos que tenemos que llevar a cabo para obtener una información. Esto nos hace pensar. Y también nos hace pensar el reto de encontrar una aguja en el pajar de Internet, la ingeniería detrás de nuestras búsquedas. Seguiremos con este interesante tema después de un corte aquí en La Oveja Eléctrica. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el reto de cómo buscar una aguja en el pajar de Internet. ¿Cuál es la ciencia detrás de una inocente palabra que colocamos en un buscador para obtener información sobre todo lo que podamos imaginar? Pepe Gordon conversa con Ben Gómez, uno de los 8 ingenieros distinguidos en esta labor en Google, y con Ricardo Blanco, vicepresidente de investigación para Europa y América Latina de YouTube, sobre las historias que tocan nuestras vidas al hacer una búsqueda en Internet. There are two aspects of it. I think one aspect of it is when you find that search has helped somebody. And we sometimes get email about this. There are cases where somebody has said, you know, I thought I was having a stroke. I thought something was happening to me and I looked it up. I looked at all the symptoms and I realized I was having a stroke. And because I went into the hospital quickly, I'd saved my life. We get these emails occasionally where people actually tell us, and we know those are the extreme cases actually saved their lives. Now, there are less extreme versions of it where it just makes your life, hopefully, a decision better about where you're going to go for dinner today. You find the better restaurant, you have a... So there's that whole spectrum where I believe we are helping people find what they want, make their lives better. And I think that's what I think is what our dream is, to help people in that way, to make them more empowered and more able to make good decisions. El pulso de la información tan a la mano modifica la vida. En este sentido, yo quiero preguntarte qué partes muy valiosas de anécdotas personales o de gente que tú conozcas has vivido o has percibido en torno a cómo la información que está pulsando a la orilla de tu celular o de una computadora te ha permitido cambiar la vida de otras personas. Justamente estando adentro te enteras de muchos casos. Por ejemplo, hay uno con YouTube que a mí últimamente me llamó mucho la atención, de una amiga que su papá falleció cuando ella era muy joven, pero él tocaba en un grupo en los 50s, en una banda de rock, y ahora que fue el aniversario de 5 años de YouTube, ese mismo día ella encontró el video de su papá cantando, ¿no? Y nada sabía quién lo había subido, no sabía de dónde había aparecido, pero estaba ahí. Y ella estaba impresionada, ¿no? Muy contenta por este tipo de historias. Lo de Flu Trends fue las tendencias de gripa fue algo muy claro y también ayuda a tomar decisiones, creo, oportunas a mucha gente. Hay unas historias justamente de localizar personas que estaban pidiendo ayuda en específico sobre una situación que era muy ajena al lugar geográfico de donde recibieron el apoyo, que eso fue, si no me equivoco, en Tailandia, que estaban solicitando un apoyo, creo que de una bomba de agua, no me acuerdo bien qué era, pero con ciertas especificaciones, que venía la tecnología, me parece que vino de Alemania. Entonces empiezas a ver cómo se juntan estos puntos con la facilidad de que toda esta información esté disponible. También es que la gente suba la información. Estamos hablando de un tema muy interesante, que es el tema de la información. Se dice que la información es poder organizativo, pero creo que lo que estamos aprendiendo últimamente es que compartir la información es poder organizativo. Muchísimas gracias, Ricardo Blanco, muchas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. No, muchas gracias. Compartir la información
permite fenómenos impensables tan solo hace unos años en términos de Wikipedias, es decir, enciclopedias colectivas gratuitas, de colaboración científica, de igualdad de conocimiento y democracia, de lucha contra la censura. Genera encuentros inesperados y también historias en donde unas palabras pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Repito, se dice que la información es poder organizativo, pero el verdadero poder organizativo en nuestras sociedades es compartir la información. Ese es el futuro de nuestras búsquedas. Y pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con otro experto en información, el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido a la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, el día de hoy hemos estado hablando de cómo es diferente toda la vida cuando puedes tener la información, una gran cantidad de información, prácticamente una biblioteca universal, a la altura de tu bolsillo en un teléfono celular. Háblanos de alguna experiencia que te haya marcado a ti en ese sentido, al tener disponible en Internet tanta información. Pues mira, asombrosa, hace ya algún tiempo también entré en Mule, un sistema de peer-to-peer para buscar archivos y videos y demás. De compartir de compartir información. La información no la tiene una máquina en particular, la tiene todo el mundo en sus propias máquinas y uno pide la información y la máquina que lo tiene se lo manda en un momento dado si está conectado. Entonces se me ocurrió poner Michelone, mi segundo apellido, a ver qué encontraba. Y encontré una obra de mi abuelo, que mi abuelo era guitarrista y que había escrito unas obritas para guitarra. Las había compuesto. Y tocada por un guitarrista argentino, una obra de mi abuelo, tocada en un MP3, que, pues, ¿de parte de quién o cómo? No sé ni quién toca, no sé ni por qué está ahí, pero es una obra de mi abuelo. ¿Nunca te imaginaste que sobrevivieran esas huellas de información? No se puede creer que, bueno, yo lo puse como puntada y me asombró el resultado. Encontré una obra de mi propio abuelo ahí y la pude escuchar. Y después le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo, sí, es de tu abuelito. Dijo, mira qué bien. Pues como siempre, de verdad te agradezco muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica para llevarnos el asombro de lo que nos puede traer la información. Gracias. Y bueno, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona. Querida Miriam, dicen que la distancia es el olvido, pero la ciencia no concibe esta razón. Ahora sí es un bolero, Pepe, ¿o qué? Vámonos muy lejos, Miriam. Pues nos vamos a ir lejos, vas a ver. Mira, hay ciertas formas abstractas que nosotros no podemos percibir o que más bien percibimos a veces según el ángulo en el que lo observemos o también según nuestro estado de ánimo. En cambio, las formas más figurativas siempre tienen como más una definición de líneas y su expresión es como más directa y más única. Tienen menos posibilidades de interpretación. Lo que hoy veremos es una imagen tomada en octubre de 2009 y que sí te da para soñar un poco desde el lado de la abstracción. Vas a ver qué lejos nos vamos a ir. ¿Qué ve usted aquí? El filósofo francés Roland Barthes se preguntaba dónde comienza un laberinto. 7 de octubre de 2009. La foto captada por la sonda de reconocimiento del planeta Marte muestra el rizado de las dunas a través del Noctis Labyrinthus, una región de contrastes entre terreno plano cortado por cañones, agujeros y depresiones cerca del ecuador marciano. La instantánea, tomada por la cámara HiRISE, muestra unas capas decoloradas de minerales de sulfatos de hierro y de barro cerca del campo de dunas, de modo que la forma de responder a la pregunta filosófica ¿dónde comienza un laberinto? Quizás sería por arriba, allá, en los hermosos paisajes de Marte, como en esta bella composición, casi un laberinto de arena y piedra. Con la mirada del arte que nos trae la ciencia, con la mirada de Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión, pero realmente estamos escuchando algo muy interesante que tiene que ver con el programa de hoy y las búsquedas de Internet, ¿no es así, Morsa? Sí, esa música es de mi abuelo. Lo que habíamos platicado. Sí, Miguel Michelone. Es lo que estamos escuchando. Así es. Lo encontramos de manera increíble, ¿verdad? Es increíble, sí. Los esperamos la próxima semana en la Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Somos la opción. Nos encontramos con el doctor Alexander de Luna
investigador en genética y en genómica, para hablar de cómo revertir el problema de la fuga de cerebros en México. En México tenemos excelentes laboratorios para hacer investigación científica, mejores que los de las mejores universidades del mundo. Entonces, los esperamos aquí en La Oveja Eléctrica. Para hablar precisamente de qué es lo que puede atraer a los mejores cerebros en México.